Bueno, el pasado fin de semana llegó a los cines una de las grandes películas del 2024 y es The Brutalist, que llega a los Oscar con 10 nominaciones. Es una de las claras favoritas de la noche y la verdad es que tenía muchísimas ganas de verla, aunque también me daba un poco de pereza, no puedo negarlo. Y es que dura 215 minutos, vais a estar 4 horas en la sala de cine, ya que tiene un descanso en mitad de la película, así que eso me da un poco de pereza porque son muchas horas sentado en una sala de cine, pero bueno, tenía ganas. En este vídeo os voy a dar mi opinión sin spoilers y también voy a hablar un poco de este intermedio. ¿Hace falta? ¿No hace falta? Así que nada, empezamos. Bueno, como os he dicho, se estrenó el fin de semana pasado y yo me lancé al cine, me fui a la primera sesión que había el domingo, que era a las 12 de la mañana, salía a las 4 de la tarde, pero bueno, pude verla en versión original, que era como quería ver esta película, y tengo que decir que me ha sorprendido muchísimo. Es verdad que es una película larga y es verdad que en algunos momentos se puede hacer bastante densa, pero aún así creo que tiene un ritmo bastante agradecido y todo gracias al juego que hay de personajes. La película está dirigida por Brady Corbet, que es un director que yo no he visto ninguna de sus películas, es mi primer acercamiento a él con esta, y bueno, también está en el guión junto a Mona Fastbolt. En el reparto nos encontramos a Adrian Brody, a Felicity Jones, a Guy Pearce, a Joe Alwyn y a Rafi Cassidy. Me han sorprendido todos muy gratamente, creo que todos están espléndidos, y es que es una de esas películas que uno ve y no puede sacar demasiados peros en cuanto a nivel técnico. La verdad es que la peli tiene una buena fotografía, un buen montaje, tiene un ritmo imparable, la banda sonora es maravillosa, la dirección creo que es brutal, ya desde el comienzo de la película, como nos marea con ese prólogo hasta ese, vamos a decir, primer descubrimiento de la película, pero creo eso, que tiene una dirección muy interesante y que a nivel técnico la peli es impoluta. Es una de esas pelis que cuando las ves rezuma Oscars. Sabes que esta peli va a llegar a esos premios, sabes que se va a llevar bastantes de ellos porque es una peli muy académica. Y bueno, como os he dicho, no hay demasiados peros que sacar, pero yo alguno sí saco. Y es esa duración que creo que es bastante excesiva en ciertos momentos y más con ese descanso que hay en mitad de la película. Pero bueno, voy a dejar eso para más adelante en este vídeo porque voy a lanzar la pregunta de si es necesario o no y voy a dar mi opinión. Y voy a centrarme un poco primero en la historia, los personajes y pues lo que más destaco de esta peli, aparte de esas interpretaciones. La historia se centra en Laszlo Toth, que es un arquitecto pues que huye de Europa tras la guerra y bueno, pues allí llega para reconstruir su vida, para asentarse y poder traerse a su mujer con él. Allí, por supuesto, está en un ambiente totalmente hostil, desconocido y en el que va a tener que jugar sus cartas para intentar salir adelante. Todo ello con personajes secundarios que a algunos le van a echar una mano y otros, bueno, se la van a echar al cuello. También. La peli se podría definir como extraordinaria. La verdad es que eso, es que a nivel técnico pocos peros se le pueden sacar. Es verdad que me hubiese gustado que ciertas cartas se hubiesen jugado de otra manera. No quiero adentrarme en spoilers, pero creo que el manejo de los personajes hace que el espectador, o por lo menos a mí, le parezca que está viendo dos películas en una. Y creo que podría haber jugado quizá, no sé, quizá con algún pequeño flashback o incluso algunas imágenes de esa voz en off que escuchamos en la primera parte para integrar un poco más lo que estamos viendo. Y aunque a nivel guión creo que es maravillosa, sí creo que toda esta duración de 215 minutos es algo excesiva, sobre todo en la primera parte. Yo sé que es la parte que más le ha gustado a la gente, pero creo que ahí podría haber pasado un poco de tijera para cortar ciertos momentos y agilizar un poco la situación. Entiendo que quiere adentrarnos en la mente de Laszlo, en los sentimientos de él, en cómo, bueno, pues va por un abanico de sensaciones de estar en lo alto a estar en lo más bajo y también pues de esa adicción, ¿no? Pero es verdad que la primera parte se hace como muy larga, especialmente si la comparamos con la segunda parte, que a mí personalmente
es la que más me ha gustado. Ya no solo porque en esa segunda parte aparece Felicity Jones, que en la primera únicamente está con su voz, sino porque creo que en la segunda parte logra manejar muy bien a todos los personajes y que se convierta en una peli quizá más coral. Y aquí hablo un poco más del intermedio. A partir de este momento puede que haya algún spoiler de la trama, ya que voy a adentrarme un poco más en el intermedio y si yo creo que es necesario o no. Así que si no habéis visto la película y no queréis saber absolutamente nada, yo que vosotros le daría el pause y volvería al vídeo después de ver la película. Yo verdaderamente no creo que haga falta ese descanso porque a mí me sacó de la película. Y voy a ser un poco más concreto. La primera parte de la peli está centrada absolutamente en el personaje de Adrian Brody. Y cuando hacen el descanso hay un salto temporal a la vez, te quiero decir. Entonces, cuando vuelves del descanso y la historia continúa y aparecen personajes que no habíamos visto, a mí me dio la sensación de que me había perdido película, de que estaba viendo otra película, ya que se había convertido en una peli más coral. Y creo que ese descanso le sienta un poco mal al ritmo de la película y también un poco a la construcción de la película, ¿vale? Quizá en esto estoy absolutamente solo, pero de verdad que creo que sin ese descanso yo creo que hubiese fluido muchísimo más la historia y hubiese integrado muchísimo mejor esa primera parte con la segunda. Al final, con películas de esta magnitud, porque es una película inmensamente enorme, la duración puede jugar un poco en su contra. Y bueno, en Titanic, por ejemplo, también pasaba, por lo menos en Titanic, cuando se estrenó en el cine, también había un descanso en mitad de la película. Y creo que lo que hacen es dividir una película que verdaderamente no debería ser dividida, ya que, bueno, pues en Titanic, por ejemplo, nos encontramos una primera parte muchísimo más romántica, más pausada, y una segunda parte muchísimo más veloz en montaje, veloz en ritmo, con los personajes más coral, porque ya evidentemente están pasando muchas más cosas en el barco. En esta me pasa exactamente lo mismo. Creo que la primera parte pues está muchísimo más centrada en un único personaje y al dividirla da la sensación de que estás viendo dos películas. Pero bueno, como os he dicho, sigo creyendo que la peli es maravillosa y que de verdad se hace más ligera de lo que uno puede llegar a pensar, y creo que esa recta final de la peli, aunque estés agotado ya, aunque te hayan dado mucha información y ya quieras que termine la película, creo que ese final pone una guinda al pastel y hace que toda la película cobre otro sentido diferente y que se una en una sola pieza. Verdaderamente creo que ese final es verdaderamente apoteósico y verdaderamente maravillosísimo, ya no solo para el personaje, sino también para la historia que nos están contando. Así que yo de verdad he agradecido muchísimo esta película. Todos los miedos de la duración se me fueron volando en cuanto, bueno, en cuanto terminó la primera parte, porque la verdad es que me resultó muy interesante lo que estaba contando. Y eso, verdaderamente, técnicamente es impoluta. La banda sonora es una absoluta maravillosidad. La fotografía de la peli es increíble y de verdad que los personajes son brutales. Todos. Ya no solo Lazlos, sino también el resto de personajes secundarios de esta peli. Y destacar el de Felicity Jones, creo que hace un papel increíble y que es una absoluta robaescenas. Creo que por lo menos a mí logró captarme desde el primer minuto en el que sale en la película y me quedé muy impresionado con esa interpretación. Así que, en fin, ella es mi favorita de la peli. Y todos esconden algo. Me he quedado con ganas de ver algo más de los hijos del personaje que interpreta Guy Pearce. Creo que esos dos personajes, especialmente el personaje de su hija, podía tener muchísimo más que aportar a la historia, así que me he quedado con un poquito de ganas en eso, pero de verdad que creo que es una obra bastante sólida, bastante interesante y que invita al revisionado. Con estas pelis muchísimas veces con la duración se nos hace todo más pesado y no tenemos esa intención de volver a ver la peli rápidamente, pero con The Brutalist creo que es la sensación contraria, ¿no? De que cuando terminas de ver la peli con ese final, quieres volver a verla para ver esos detalles que has podido pasar por alto
o eso, fijarte en otras cosas que estaban pasando en el fondo de la película. De verdad que eso, tengo muchas ganas de volver a verla, seguramente no la vea pronto, sino que deje que pase un tiempo, seguramente hasta que no salga en formato doméstico no vuelva a verla, pero de verdad creo que es eso, que es una peli que invita al revisionado pese a su duración. Mi puntuación para El Brutalista es de 4 estrellas sobre 5. Como os he dicho, creo que un poco de tijera le habría venido bien, especialmente a la primera mitad. Ese intermedio a mí personalmente me sobra muchísimo, pero muchísimo, muchísimo. Así que, bueno, eso ha hecho que reste un poco, pero de verdad que creo que es una peli tan sólida que de verdad que creo que va a sorprender incluso a gente que este tipo de cine no le llame la atención. Así que nada, yo os invito a que vayáis a las salas de cine, aunque habrá muy pocas sesiones, porque al ser una peli tan larga no pueden programar tantas sesiones seguidas, pero eso, que vayáis al cine y le deis una oportunidad, porque creo que tiene cosas muy interesantes sobre el personaje de Lazlos. De hecho, vive muchísimas cosas a lo largo de la película, tiene, como os he dicho, muchísimos altibajos muy interesantes, muchísimos de ellos, y eso va creando relaciones bastante interesantes. Aquí abajo en comentarios podéis decirme cuando la veáis qué os ha parecido, y sobre todo quiero saber si os ha pasado como a mí con ese intermedio, que creéis que no hace falta, o si por el contrario creéis que es algo necesario para la historia, pues también me lo podéis decir, ¿vale? Aquí abajo en comentarios. Y nada, nos vemos muy pronto en un nuevo vídeo. Tengo que grabar un unboxing muy especial de la edición de Robot Dreams, que lo estoy dejando, pero es un unboxing que quiero grabar porque es una peli que me gustó muchísimo, así que a ver si me pongo a ello. Nos vemos muy pronto. Adiós. Hola, os recuerdo que aquí abajo os podéis suscribir a mi canal y darle a la campanita, que me ayudaríais un montonazo y así os avisa de nuevo contenido que vaya subiendo al canal. Y aquí os dejo algunas recomendaciones de vídeos para que les echéis un ojillo por si no los habéis visto. Además, en la cajita de descripción tenéis enlaces a mis otras redes sociales como Instagram, Letterboxd, TVTime, por si queréis curiosear un poco. Nos vemos muy pronto en un nuevo vídeo.